profunda certeza en ti encontré. Es la canción que queremos enseñar hoy a la iglesia, con la que queremos comenzar esta reunión. Es una canción también basada en lo que estamos estudiando en la carta a los Hebreos, esta ancla del alma que es el Señor Jesús para el creyente, esta seguridad, esta salvación. Queremos daros a todos la bienvenida, un domingo más que podemos reunirnos para alabar al Señor. Los que podemos estar aquí y los que nos seguís desde vuestras casas, a quienes queremos daros también la bienvenida y deciros que os echamos de menos, pero estamos confiados en el Señor y como también estamos viendo a través de esta carta, el Señor a veces nos lleva por situaciones en las que hemos de tener paciencia y hemos de tener prudencia. Así que es lo que nos toca, pero estamos confiados en el Señor, porque, sabéis, nuestro Dios no tiene que improvisar. Él, de hecho, es el que controla la historia y nada de lo que está ocurriendo le ha tomado por sorpresa. Así que confiamos en Él y le alabamos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a alabarle a través de canciones, vamos a alabarle a través de la lectura de su palabra y vamos a alabarle a través de escuchar su palabra y ser exhortados por medio de ella. Así que a Dios sea la gloria en todo lo que vamos a hacer juntos hoy, en este día domingo, tanto los que estamos aquí como los que nos veis desde casa. Vamos a comenzar entonces y quiero invitaros a alabar al Señor por medio de 3 versículos que encontramos en el Salmo 34. Vamos a leer estos versículos y después nos pondremos en pie para alabar juntos al Señor por medio de 2 canciones. Dice así el Salmo 34, versículo 1: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Señor.
Quiero invitaros a abrir ahora nuestras Biblias en Hebreos capítulo 6. En esta mañana nuestra lectura va a ser en este capítulo 6 de Hebreos, comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 20. Hebreos capítulo 6 y versículo 9. Dice así: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Vamos a orar y luego continuamos cantando. Padre nuestro, en esta mañana queremos darte gracias porque tú eres el Dios que no miente, porque es imposible que mientas y porque, Señor, eres inmutable, no cambias, tus promesas son firmes y por eso es que tu pueblo, tus hijos, los que creen en ti, los que viven por fe, pueden estar seguros y firmes. Y, oh Señor, tenemos que darte tantas gracias por tu fidelidad. Cuando en tiempos como en los que ahora estamos, donde reina la incertidumbre, donde hay temor, donde no sabemos muy bien qué es lo que nos depara el futuro, sin embargo, los que creemos en ti y tenemos tu palabra, sabemos que el futuro está en tus manos. Y que tú eres un Dios soberano y bueno, que cumple sus promesas. Y lo sabemos porque tenemos a Cristo, aquel que enviaste a tomar nuestro lugar en la cruz, aquel que se presentó ante ti como el sacrificio perfecto a nuestro favor, aquel que venció a la muerte. Oh Señor, tenemos una certeza profunda por tu carácter fiel, por tus promesas seguras y por la perfecta obra de Cristo. Y por eso te exaltamos, te adoramos juntos. Exaltamos tu nombre porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque
Tú exaltaste a Jesús hasta lo sumo y le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que a su nombre toda lengua confiese, toda rodilla se doble. Él es Señor, Él es nuestro Salvador. Te damos gracias, oh Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos o aprendamos juntos esta canción en esta mañana, Profunda Certeza. Satisfacción, oh,
Pues vamos a seguir alabando a nuestro Dios y ahora hacerlo por medio de estudiar su palabra. Y quiero invitaros a que vayamos ahora a Hebreos capítulo 11. Ahí es donde llevamos unas semanas desde que retomamos nuestros cultos. Justo al final del capítulo 10 es donde habíamos dejado nuestro estudio de Hebreos antes del confinamiento. Y en la providencia de Dios tenía Él preparado este Hebreos 11 para retomar nuestros cultos y para reforzar nuestra fe. Hebreos 11, el libro, el capítulo de los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y hemos estudiado ya en los primeros 3 versículos las propiedades de la fe, como el autor ahí, de una manera breve pero profunda, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego a partir del versículo 4 empezamos a observar estos ejemplos que son los protagonistas de la fe, los que vivieron por fe. Y estamos ahora en el versículo 13, hemos llegado hasta ahí. Esta mañana vamos a estudiar los versículos del 13 al 16. Pero vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 8, porque realmente el autor ahora está tratando con Abraham y su familia desde el versículo 8 hasta el versículo 22, y está poniendo la atención de sus lectores en esa época específica de la historia del pueblo de Israel, realmente los comienzos de esta nación de Israel, esta historia que encontramos en Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Entonces vamos a leer juntos Hebreos 11, versículo 8. Dice así: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. En este pasaje estamos considerando cómo la obediencia es una evidencia en los que viven por fe, una obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de obediencia, normalmente pensamos en términos negativos. La obediencia se ve como algo que se tiene que hacer, algo que cuesta hacer. De hecho, vivimos en una cultura que muy a menudo cuestiona a sus autoridades. Una sociedad en la que las normas se cuestionan con descaro y se obedecen con disgusto. Y a veces los creyentes caemos en las mismas actitudes que los incrédulos. Y no recordamos que la Escritura nos dice en pasajes como Romanos 13 que las autoridades humanas son constituidas por Dios y que son servidores de Dios.
Olvidamos que Dios quiere que estemos sujetos a los gobernantes, siendo obedientes y, como le dice Pablo a Tito, estando siempre preparados para toda buena obra. Que no seamos contenciosos, sino amables y mostrándoles consideración. Y sé que muchas veces es difícil ser considerados con quienes utilizan una posición de autoridad para aprovecharse, con quienes abusan del poder en vez de ejercer justicia. Pero, queridos, su conducta no justifica nuestra desobediencia. Cuando Pedro escribió a sus lectores en su primera carta que tenían que someterse a toda institución humana por causa del Señor, estaba hablando en tiempos de Nerón, conocido no precisamente por su amabilidad y ecuanimidad. La actitud de los que viven por fe es la de confiar en los planes de Dios. Es la de no cuestionar la palabra de Dios. Los que viven por fe no solo obedecen la palabra de Dios, como ya hemos visto la semana pasada, sino que también se complacen en los planes de Dios. Este gran capítulo de la Biblia, Hebreos 11, es el testimonio de los que vivieron por fe, de los que, como dice el autor al final del capítulo 10, no desecharon su confianza, sino que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios, descansando en las promesas de Dios. Y es el ejemplo de los que vivieron con la convicción de lo que no se ve, para que nosotros vivamos con los ojos puestos en Jesús, como va a decir a continuación al principio del capítulo 12. Para que nosotros nos mantengamos firmes en aquel a quien vemos con los ojos de la fe. Es el gran argumento de toda esta carta. Cristo es superior y suficiente. Cristo es suficiente. Estuvo en la cruz de maldición y ahora está en el trono de la gracia. Estuvo en el altar del sacrificio y ahora está a la diestra de la majestad en las alturas. Porque, como dice muy acertadamente Paul Washer, cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar otra motivación. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y así es como funciona la fe. Estamos tan convencidos de la suficiencia de Cristo que para los que vivimos por fe la obediencia es un privilegio. La obediencia es una satisfacción. La obediencia es complacencia. Y lo vemos en estos testigos y en estos versículos que hemos leído. En los versículos que van del 8 al 22, el autor aquí nos está mostrando las marcas evidentes en los que viven por fe. Y ya vimos el domingo pasado que la primera marca evidente es obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. La segunda marca evidente que vamos a ver ahora en los que viven por fe es complacencia en los planes de Dios. Obediencia a la palabra de Dios, complacencia en los planes de Dios. Es aceptar con gusto lo que Dios permite, lo que Dios dispone. Es estar satisfecho con el proceder de Dios. Así que después de ver en los versículos del 8 al 12 que los que viven por fe obedecen la palabra de Dios y lo hacen inmediatamente, y lo hacen pacientemente, y lo hacen humildemente. Ahora vemos en esta sección del versículo 13 al 16 que los que viven por fe se complacen en los planes de Dios. ¿Con qué actitud obedecen a Dios? ¿De qué manera responden a la autoridad de Dios en sus vidas? ¿Cómo es esta complacencia?
En este pasaje observamos dos características de la complacencia en los planes de Dios. Dos características en la complacencia en los planes de Dios. Y la primera característica es una complacencia sincera. Una complacencia sincera. Leemos en el versículo 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El versículo 13 comienza diciéndonos, todos estos murieron en fe. ¿A quién se refiere el autor? Bueno, se refiere a los patriarcas, a los coherederos de la promesa, a Abraham, Isaac y Jacob. Pero hermanos, tenemos que recordar que pasaron más de 500 años desde la muerte de Jacob hasta la entrada de la nación de Abraham a la tierra que Dios le había prometido. Más de 500 años. Y estos tres hombres y sus familias vivieron en la tierra prometida como extranjeros y peregrinos. Este es el énfasis que el autor quiere destacar aquí. Aquellos a los que se les hizo la promesa vivieron en la que sería su tierra como extranjeros y peregrinos. Tuvieron sus pies sobre la promesa y nunca llegaron a poseer lo que pisaron. Pero dice el texto, habiéndolas visto y saludado desde lejos. Aquí es donde vemos la actitud, aquí es donde vemos la complacencia sincera. Aceptaron con gusto los planes de Dios, aunque no llegaron a ver el cumplimiento de la promesa. Esta idea de saludar desde lejos, así es como la traduce la Reina Valera, el 60, es la idea de abrazar, la idea de recibir con los brazos abiertos, la de aceptar con gusto, como traduce la Biblia de las Américas. Y estos hombres demostraron su complacencia viviendo en fe como peregrinos. ¿Sabéis? El Señor Jesús hace una referencia significativa a este hecho que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, y al final de este capítulo Jesús está discutiendo con los religiosos, con los líderes del pueblo judío. Está discutiendo con ellos porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos están cuestionando a Jesús. Le están tratando de acusar de algo para acabar con él. Y Jesús les está hablando muy claramente. Jesús les ha dicho en el versículo 44, sois de vuestro padre el diablo, porque ellos se consideraban salvos por ser de la nación de Abraham, y ellos habían dicho, Abraham es nuestro padre, en el versículo 39. Pero Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Y más adelante, los judíos le dicen, versículo 52, ahora sí sabemos que tienes un demonio, Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Así es como le están hablando a Jesús. Y Jesús está afirmando ahí quién es. Y fijaos lo que dice en el versículo 56. Esto es algo maravilloso. Fijaos, Jesús les dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Esto les dice Jesús, vuestro padre Abraham se gozó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Jesús está hablando de la fe de Abraham. Lo vio ese día. ¿Os dais cuenta cómo Jesús conecta la promesa dada a Abraham con su día, con el día del Mesías? Y sabemos por el relato bíblico que Abraham no conocía todos los planes de Dios.
Él no sabía que Dios iba a establecer un trono eterno para su nación. Eso Dios lo confirmó cuando Jacob bendijo a sus hijos y de Judá dijo, el cetro no se apartará de tu mano. Es una promesa que luego confirmó siglos después con David. Y la promesa del Mesías viene desde el principio de la Escritura y Dios va revelando sus planes progresivamente, pero lo que Abraham sabía fue suficiente para marcar toda su vida, para obedecer a Dios aún estando dispuesto a ser extranjero en la tierra prometida. Y fijaos otra vez en el versículo 13, cómo termina, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta palabra confesando es muy interesante, literalmente significa decir lo mismo. Es la actitud de estar totalmente de acuerdo con. Es lo que el autor está enfatizando aquí. Abraham estaba totalmente de acuerdo con los planes y el proceder de Dios. Estaba de acuerdo y aceptó con gusto el plan de que él fuera extranjero en la tierra que se le había prometido. No sé cuántos de vosotros habéis experimentado la realidad de vivir como extranjeros. Sé que algunos sí. Y yo también lo he experimentado y no es fácil. Nunca ha sido algo fácil. Y tampoco lo fue para Abraham. Sí que es cierto que Dios bendijo a Abraham y le prosperó en aquella tierra, pero eso fue por la gracia de Dios, no porque Él le hubiera prometido necesariamente que todo le iba a ir bien. Y él como extranjero sufrió momentos de incertidumbre, de no saber muy bien qué iba a ser de él, cómo le iban a tratar. Sufrió situaciones de injusticia, porque al ser extranjero le consideraban como menos importante, y eso es en nuestros días como fue en aquellos días. Sufrió dificultades para adaptarse a un lugar donde había otras personas, otros pueblos que vivían de otra manera y que vivían de maneras que eran contrarias a la voluntad de Dios. Nunca ha sido fácil, pero Abraham descansó en los propósitos de Dios y no se sentó a esperar la promesa. Confió en los planes de Dios, obedeció aún sin tener toda la información. Confió en lo que Dios le dijo y en cómo Dios lleva a cabo sus planes. Confió como quien confía en el médico que le va a operar sin tener ni idea de cómo lo va a hacer, ¿verdad? No vas al médico si te tiene que operar y antes de que te opere le dices, bueno, explícame exactamente todo lo que vas a hacer. No tenemos ni idea. Yo recuerdo, va a hacer 2 años que operaron a mi padre y recuerdo exactamente el momento en el que después de la operación la doctora vino a explicarnos lo que había hecho. Y os aseguro que no entendí ni el 95% de lo que dijo. De hecho estaba dando gracias al Señor porque tenía ahí a mi hermana y yo decía, bueno, yo no sé lo que está diciendo, pero mi hermana seguro lo está pillando todo. Ahora, ese 5% que pillé fue cuando ella dijo, salió tal cual esperábamos. Así es como confiamos y así es como confían los que viven por fe. No tenemos toda la información, no sabemos todo lo que va a ocurrir y Dios no nos lo cuenta. Hay muchos de los planes y propósitos de Dios que no sabemos y a veces ni siquiera entendemos el proceder de Dios en nuestra vida. Pero aceptamos con gusto lo que venga. Saludamos desde lejos su voluntad. Recibimos con los brazos abiertos sus planes, que muchas veces incluyen pruebas, que muchas veces incluyen dificultades propias de ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nos gozamos en diversas pruebas, como exhorta Santiago en su carta, porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Y porque sabemos, como Santiago dice allí, que podemos pedir sabiduría a Dios.
Pero dice que tenemos que pedirla sin dudar de Dios, sin dudar de sus planes, sin dudar de su palabra. Afirmamos con el apóstol Pablo que muy gustosamente nos gloriaremos en nuestras debilidades porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y nos complacemos en las debilidades y angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, como dice Pablo, entonces soy fuerte. Porque sé que no dependo de mí, dependo de Él. Nos complacemos en Dios, porque hermanos, Dios es el que declara el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. El que dice, Isaías 46:10, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es nuestro Dios. Es en quien confiamos. Nada de lo que sucede está fuera del plan de Dios, hermanos y hermanas. Y nuestro Dios es fiel, y es sabio, y es poderoso, y es compasivo. Si nos llama a vivir como extranjeros y peregrinos, debemos aceptarlo con gusto, con una complacencia sincera. Hermanos, la clave está en poner nuestra vista en las cosas que no se ven. La clave está en poner nuestra confianza en las promesas eternas y gozarnos sinceramente en el proceder de Dios, no poniendo nuestra satisfacción en las cosas de este mundo. Como muy bien lo dijo Charles Spurgeon, fijaos, Dios no hizo este mundo para que fuese un nido para nosotros. Y si intentamos convertirlo en ello, Él coloca espinas en el mismo para que seamos compelidos a remontarnos y a hallar el verdadero hogar de nuestra alma en otro lugar, en una esfera más elevada y noble que lo que este pobre mundo puede ofrecer. Los que viven por fe se complacen en los planes de Dios con una complacencia sincera. Y segunda característica, con una complacencia segura. No solo una complacencia sincera, sino también una complacencia segura. Versículo 14. Leemos, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Una complacencia sincera. Aceptamos con gusto lo que Dios manda en nuestras vidas, los planes de Dios, el proceder de Dios para llevarnos a sus promesas eternas. Y es una complacencia segura también. El verdadero hogar de nuestra alma es la casa cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. La ciudad celestial, una patria mejor, un lugar real, que el apóstol Juan nos describe como la Jerusalén celestial en Apocalipsis 21:2. Esto es importante. Es importante que entendamos que ser extranjeros no significa que no tenemos patria. Y que ser peregrinos no implica que no tenemos a dónde ir. O que no sabemos a dónde vamos. Precisamente porque tenemos la promesa segura, es que vivimos por fe. Queridos, no nos complacemos en los planes de Dios ciegamente. Si fuera así,
hubieran estado pensando en la tierra de la que salieron. Pero los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una propia patria. Y la tienen. Sabemos que Dios ha hecho promesas específicas que va a cumplir. Y es en base a esas promesas que vivimos como extranjeros, reconociendo que este mundo no es nuestro hogar. Que este mundo no es el reino de Cristo. Aunque este mundo un día sí reconocerá el reinado absoluto de Cristo. Por eso un creyente no puede vivir como si este mundo fuese su hogar. Si en verdad, dice el versículo 15, hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Esta era la mentalidad con la que vivían. No estaban mirando atrás. No estaban pensando en lo que habían dejado. Estaban pensando en lo que esperaban. Tenían una certeza profunda en lo que esperaban. Tenían una convicción poderosa en lo que no se ve. Abraham actuó de esta manera específicamente cuando tuvo que buscar una esposa para su hijo Isaac. Una esposa que quería buscar de entre sus parientes. Y él envió a su siervo a la patria de donde había salido, pero sin ninguna intención de volver allí. Fijaos, venid conmigo a Génesis capítulo 24. Y vamos a leer el principio de esta situación, que nos muestra claramente cómo Abraham no estaba pensando en lo que había dejado. Y sus ojos estaban puestos en la patria que Dios le había prometido. Génesis 24. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo: guárdate de llevar allá a mi hijo. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Es una escena muy interesante que nos muestra que Abraham no estaba pensando en la tierra de donde había salido, que Abraham estaba pensando de acuerdo a las promesas de Dios, y que con respecto a su hijo no se iba a mezclar entre aquellos pueblos que eran rebeldes a Dios. Dios había prometido que iba a levantar una nación de Abraham, pero tampoco iban a volver atrás. Abraham ni siquiera iba a poner en riesgo esa situación, dejando que su hijo fuera allí. Abraham dice, el Dios de los cielos. Él sabe cómo hace las cosas. Y si tiene que enviar un ángel delante de ti para que ocurra su voluntad, lo va a hacer. Y si la mujer no quiere venir y ese no es el plan de Dios, mi hijo no va a ir allí. No estoy pensando en volver atrás. Abraham estaba tan seguro de la fidelidad de Dios que volver atrás no era una opción. Dios podría cumplir su promesa de darle una descendencia como las estrellas del cielo en número, sin necesidad de volver atrás. Y así es como actúan los que viven por fe, con una complacencia segura, con una certeza profunda.
Escucha, no hay maneras impías de hacer la voluntad de Dios. No hay maneras injustas de seguir los planes de Dios o de obtener las promesas de Dios. El fin nunca justifica los medios. Es cierto que Dios puede cumplir sus planes aun a pesar de nuestros errores, pero no podemos justificar actitudes mundanas en nuestra vida. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nuestro Señor Jesús fue muy claro en cuanto a esto. Cuando oró al Padre en Juan 17, no te ruego que lo saques del mundo. ¿Recordáis? Vamos un momento allí. Juan capítulo 17, a leer parte de esta oración del Señor Jesús. Juan capítulo 17, leamos versículo 14. Jesús dice allí, orando al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí tenemos esta clara conexión de que la realidad no es que el mundo nos odie por ninguna razón. El mundo odia a los que viven de acuerdo a la palabra de Jesús. Está en contra de ellos. Y no es el mundo como todas las personas del mundo, sino la manera de vivir de los que no creen en Jesús. No son del mundo, dice el Señor Jesús. Versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y por cierto, ¿cuántas gracias tenemos que dar que Cristo hizo esta petición al Padre, verdad? Guárdalos del maligno. Es la petición de Jesús al Padre y lo hace. Nuestra vida está segura en Cristo, nuestra salvación está segura en Cristo y el maligno no nos puede tocar. Jesús dijo en los evangelios, no temáis al que puede mataros, sino al que puede matar vuestra alma, al que puede enviar vuestra alma al infierno. No le tememos. Jesús oró por nosotros, pero también oró, no te ruego que los saques del mundo. Versículo 16, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí otra vez la clave de la palabra de Dios, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Este verbo santificar, que significa separar de, apartar de. Otra vez, no es la idea de que nos tengamos que alejar de las personas a nuestro alrededor y vivir escondidos y aislados del mundo, no. Se trata de que vivamos en la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que nos separa de la manera de vivir del mundo. Y es porque obedecemos la palabra de Dios y es porque nos complacemos en las promesas de Dios y en sus planes que vivimos de esta manera. Nuestra vida aquí se rige por nuestro Rey eterno que está por venir. Nosotros somos los que oramos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Oramos así. Queremos que la voluntad de Cristo que se hace en el cielo se haga también en la tierra. No que se haga nuestra voluntad en la tierra. Nosotros vivimos con nuestra mirada puesta en Cristo, el que prometió volver, el que antes de esta oración le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
Hermanos, vivimos como Abraham y sus hijos, extranjeros residiendo en la tierra. Vivimos como Daniel y sus amigos, sirviendo al Dios eterno, aun siendo extranjeros. Vivimos como Pablo y los apóstoles, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. ¿Por qué? Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Promesas eternas. Promesas seguras porque están basadas en el poder de Cristo. Por eso nos complacemos. Vivimos con esta certeza, convencidos de las cosas que aún no vemos. Las vemos desde lejos. Y por eso vivimos por fe. Y por eso, si es necesario, moriremos en fe si Cristo no viene antes. La segunda marca evidente en los que viven por fe es una complacencia sincera y segura en los planes de Dios. De un Dios, además, si volvemos a nuestro pasaje, Hebreos 11:16, un Dios que se complace precisamente en los que tienen esta fe. Es tremendo cómo termina el versículo 16. Dice ahí, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Os dais cuenta de la dimensión de esta frase? El Dios eterno, santo, perfecto, soberano, apartado de su creación, incomparable. Este Dios se identifica plenamente con los suyos, con los que viven por fe, con los que creen en Él. No le importa para nada ser llamado el Dios de ellos. Y hermanos, aún en los días de Jesús en la tierra, Dios seguía siendo el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así era conocido, el Dios de ellos. Y de hecho Jesús afirma en Lucas 20:38, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos estos murieron en fe, pero están vivos. Es Dios de los que murieron en fe y que están vivos por medio de Cristo. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Esto es lo que el autor está enfatizando aquí. Dios va a honrar tu fe, no porque tenga que hacerlo, pero porque Él es así y porque Él lo ha dicho. Dios honra a los que le honran. Y el Señor Jesús no se avergüenza de los que no se avergüenzan de Él. Nada honra más a nuestro Señor que nuestra fe en sus promesas. Nada le honra más que nuestra obediencia a su palabra. Nada le honra más que nuestra complacencia en sus planes. Nuestra vida y nuestras decisiones no pueden estar basadas en lo que vemos. No podemos poner nuestra confianza en las cosas de este mundo. Nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, en lo seguro, en lo que el Dios fiel ha prometido. Recordemos, hermanos, que Dios es absolutamente sabio. Él ha establecido sus planes inmejorables. Él los ha confirmado con su palabra infalible y Él los llevará a cabo con su poder inigualable. ¿Creemos esto?
vivimos en base a esto. Es normal que los que no creen en Dios cuestionen los planes de Dios. Es normal que critiquen la sabiduría de Dios. Pero los que viven por fe se complacen en los planes de Dios. Los aceptan con gusto. Los acatan hasta el final de sus vidas. Los que viven con fe reciben con gozo cada situación que el Señor permite en sus vidas porque saben en quién han creído. Un Dios fiel, un Señor compasivo, que no improvisa, que no actúa sobre la marcha. Un Señor sabio y soberano. Ahora, la complacencia no es fácil, lo sé. El contentamiento no es fácil. No estamos hablando sin ser conscientes de lo mucho que algunos creyentes sufren y han sufrido. Contentarse, hermanos, no significa que uno siempre está alegre. Aún el apóstol Pablo tuvo que aprender esto. Él sufrió innumerables dificultades por causa de Cristo. Dificultades externas y dificultades internas, como él nos explica en 2 Corintios capítulo 11. Sufrió persecución y sufrió pobreza. Y en todo esto, como él mismo confiesa en Filipenses capítulo 4, aprendió el secreto del contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabéis, es interesante cómo el contexto de esta carta nos muestra que Pablo llegó un momento en su vida que consideró todo como basura al compararlo con conocer a Cristo. Esto es en los términos que él habla. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, ¿por qué conocer a Cristo es la clave? ¿O de qué manera nos fortalece Cristo? Bueno, Cristo nos fortalece con su propio ejemplo de complacerse en los planes del Padre. Él es nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo. Él es el que dijo en el momento más duro de su vida aquí en la tierra: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que otra vez, como Filipenses 2 nos dice, Él fue obediente hasta la muerte. Él con gozo aceptó los planes y el proceder de Dios. Si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra manera de llevar a cabo tu plan, pero si no es así, hágase tu voluntad. Cristo es nuestro ejemplo. Pero Cristo nos fortalece también con su victoria sobre la muerte. Hermanas, hermanos, su resurrección es la mayor garantía que podemos tener en cuanto a la vida eterna, en cuanto a las promesas eternas. Si Él no hubiera resucitado, su vida se quedaría como quizás en un mero ejemplo del cual sacar algo de provecho. Pero Él venció a la muerte. ¿Quién puede hacer promesas eternas desde la tumba? Cristo está vivo. Él venció a la muerte. Abraham, Isaac y Jacob murieron en fe y están vivos porque Cristo venció a la muerte. Y así con todos los que viven por fe. Muchos creyentes nos han precedido ya
muriendo en fe. Y sabemos que están vivos porque Cristo venció a la muerte. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, pero tenemos una patria, un hogar verdadero, en una esfera más elevada y noble que lo que este pobre mundo puede ofrecer. Un hogar para los que creen en Cristo. Un hogar para los que han reconocido su rebeldía hacia Dios, los que reconocen que merecen la ira de Dios, el castigo de Dios por sus pecados, y los que reconociendo eso se arrepienten de sus pecados, confiando en el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz. Él llevó nuestros pecados, Él cargó con nuestro castigo, para que nosotros en vez de castigo recibamos paz, reconciliación con Dios. Cree en Cristo. Si estás aquí y aún no has creído, si estás aquí y no estás viviendo por fe, estás viviendo por religión o por tradición o por lo que ves con tus ojos, deja eso a un lado. Eso te va a llevar al castigo eterno que mereces por tus pecados. Pero si crees en el que no puedes ver ahora mismo, pero que vino a este mundo y vivió en este mundo y vivió una vida perfecta que ofreció al Padre en tu lugar, si crees en Él, que además venció a la muerte para demostrarte que puedes confiar en Él en cuanto a promesas eternas, si crees en Él, tienes vida eterna. Un hogar verdadero en esa esfera más elevada y noble que lo que este pobre mundo puede ofrecer. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tienes tanta gracia y tanta misericordia para nosotros que en estos tiempos en los que podemos ser abrumados con incertidumbre, con dificultades, con temores, tú nos llevas a este pasaje de la Escritura donde nos muestras el ejemplo de los que vivieron por fe, para que nosotros seamos fortalecidos en esa fe, para que miremos a Cristo, aquel que es suficiente, para que descansemos en tus promesas eternas. Oh Señor, ¿cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a derramar nuestro corazón delante de ti, tú que nos has dado esta profunda certeza? Tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de todo honor. Oh Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra y a complacernos en tus planes, sinceramente y con toda seguridad. Lo pedimos para tu gloria, para salvación de los que aún no han creído, para la edificación de los que hemos creído, tu iglesia, tu pueblo. Lo pedimos para que Cristo, nuestro Salvador, sea exaltado y glorificado. Y lo pedimos en su nombre. Amén.